Buenas, Iglesias. Seguimos en la calle pasando frío para hacerte rico y que sigas llevando el tren de vida escandaloso que llevas. Hoy estamos en la empresa con más afiliados del país, con más de 4 millones, el INEM. Hemos venido para preguntarle a la gente que viene a hacer sus papeles hoy aquí qué opinan sobre el tema del programa de hoy, sobre los ingresos extra que algunos políticos sacan del sector privado cuando dejan la actividad política o mientras la ejercen. ¿Cuánto tiempo lleva en paro, Narciso? Pues yo llevo 2 años ya. ¿Y cuánto está cobrando mensualmente? Si no Ahora nada. Nada. No, se me terminó el paro, y entonces ya pedí una ayuda de prestación por la edad y estoy esperando a ver si me llega la carta, pero no, como no me llega, hace ya mes y medio que no sé nada y vengo a ver si saben algo de esa prestación. Muti, ¿estás en paro? Sí, ¿Desde hace? 9, 10 meses. Si no es una indiscreción muy grande, ¿cuánto ganas al mes de prestación? 500 y algo, 560 o algo así. ¿Y te da? Pues claro que no me da. ¿Cuánto tiempo llevaba en paro, Isabel? Llevaba muy poquito desde el día 12. ¿Y el trabajo que le ha salido es fijo? No, es temporal, es una baja por enfermedad. O sea, de trabajo temporal en trabajo temporal. Sí, pero bueno, a mí no me importa, con tal de que me sigan llamando. Claro, pero bueno, su caso demuestra que la precariedad no es solo una cuestión de jóvenes. No, si yo ya llevo así 3 años de bajas y de vacaciones, y cubriendo bajas y vacaciones. Pero bueno, bien, pero estoy contenta. ¿Llevas mucho tiempo en paro? Pues llevo 2 años. ¿Desde cuándo no tienes trabajo? Hace 2 años ahora. ¿Y no estás cobrando paro? No. Ajá. Llevas 2 años sin trabajar, me dices. 2 años aquí en Madrid sin ingresos. Sin ingresos, sí, hago chapuzas así, pero no tengo algo estable. Si no es sin discreción, más o menos ¿cuánto sacas al mes? 400, 500, depende. Y unos meses no hago nada. ¿Vienes de hacer gestiones? Vengo de una entrevista de trabajo, pero ya estaban las plazas cubiertas y entregar el papel nada más. Estás en paro entonces. Ujú. Si no es indiscreción, más o menos en torno a cuánto estás ganando al mes en el INEM. Los 400 euros. Ya le gustaría a este presentador llevar ese tren de vida del que se le acusa. Por desgracia, mi sueldo de profesor ni siquiera alcanza los 1.000 euros. En fin, da la impresión de que la legitimidad de ciertos políticos que defienden los recortes sociales en este momento produce cierta indignación en los trabajadores, en especial en aquellos en los que están en paro. ¿Tú qué dices, Íñigo? Nada, que efectivamente, que es impúdico, que quienes hacen los llamamientos a apretarse el cinturón sean gente que tengan este tren de vida. Y además es impúdico que quienes han hecho del dinamismo o el mundo de lo privado una bandera sean gente que viven sistemáticamente de lo público. Esperanza Aguirre, abanderada de los recortes sociales y de la denigración sistemática de lo público como ineficaz, como derroche, bueno, es una señora que lleva viviendo años y años solo de lo público. Díaz Ferrán, que era ese maravilloso paradigma que nos dio la patronal española, era un tipo que se había enriquecido gracias a concesiones siempre desde lo público. Entonces, solo se le puede calificar de mentiras. Además de la cuestión impúdica, existe la cuestión de la mentira que me parece más grave, que es que todos aquellos que hacen sistemáticamente bandera de lo privado lo hacen, pero han dado el salto a lo privado o se lucran en el ámbito privado gracias a haber parasitado el espacio público, a haber hecho un mal uso de lo público, denigrando con ello las instituciones y los servicios públicos. Perdóname, pero yo creo que hay una cuestión que habría que, desde mi punto de vista, plantearla de otra manera. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, pues el caso de Esperanza Aguirre, yo creo que ya al margen de lo público tiene su dinero y no es exactamente, ella no vive de lo público. Que luego puedas tener más dudas o menos dudas, qué es lo que hace o cuáles son los frutos de su política, eso es otra cosa. Pero hay personas que entran en la política con 16 años o 18 años y de pronto a los 45 han dejado de ser funcionarios del partido y luego representantes de una cosa, de concejal, luego de diputado autonómico, luego de diputado nacional, luego de senador, luego de consejero, luego de ministro, y al final, de pronto a los 45 años, no tienen otro trabajo, otro know-how, otra forma de conocer el mundo que a través de su experiencia laboral.
Y eso, perdona. Estoy de acuerdo con que haya sueldos para los políticos. Bueno, de hecho, estoy de acuerdo con que los haya para los presidentes, precisamente para que no tengan que dedicarse luego a buscarse la vida para empresas. Me parece muy bien que haya sueldos públicos para que no privaticen los conocimientos de todos. Y miles de cargos públicos que tienen los partidos y de funcionarios que tienen los partidos. Ese es el problema. En las agrupaciones, en las federaciones, en las ejecutivas, etcétera, etcétera. Son miles y miles, ¿no? 17 presidentes autonómicos y 3 o 4 presidentes nacionales, que eso es, de verdad, eso no es la cuestión, es el chocolate del loro, es algo, digamos, anecdótico comparado con lo que significa, lo que yo decía al principio, es un modelo de democracia que tenemos que replantearnos. El político no puede estar más de 8 años en política. Habría que buscar una fórmula para que eso no se vuelva a repetir, para que no se enganchen a la política y luego no sepan hacer otra cosa. Y aunque les pongan en un cargo de no sé qué en una empresa, al final los utilizan para hacer de mediadores políticos y de buscar su conocimiento político o su agenda política, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar cuál es la solución a un problema que todos conocemos, desde los concejales a los miembros de los partidos locales, a los miembros de los partidos provinciales y regionales, de los nacionales. Es una estructura enorme. Hay 55.000 concejales en España, hay 8.000 ayuntamientos, que muchos de ellos tienen varios partidos en el ayuntamiento. Incluso surgen partidos independientes, como en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que el caso está tan claro de cómo pequeñas organizaciones, en función de las oportunidades que surgen en ese partido, en la creación de un partido nuevo, caso Cascos, etcétera, para seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿es una perversión de la política? ¿Es una corrupción de la política? Desde luego. Tenemos que pensar en el modelo. Necesitamos representantes, de acuerdo. Necesitamos organizaciones políticas, de acuerdo. Pero lo que no podemos hacer es que esos efectos no queridos y que son perversos y que van poco a poco castigando y castigando, al final se carguen la democracia, como está sucediendo en algunos aspectos. Saquemos las conclusiones correctas. Yo, si fuera trompetista, interpretaría aquí una sonatina. Como somos profesores de ciencia política, conviene que busquemos las respuestas radicales, como decía Marx, las que van a la raíz. Vamos a ver, ¿por qué demonios una actriz, un actor o un músico tienen que tener ese tren de vida y tienen que estar forrados? O sea, ¿cuál es su aportación social para tener esa riqueza descomunal? La misma pregunta vale para los políticos. Es decir, ¿por qué un político tiene que tener un nivel de vida tan exageradamente distante del pueblo al que dice representar? Es ese chiste del roto, ese tipo que dice: cada vez que digo que a los trabajadores les bajen el sueldo, a mí me lo suben. Es cierto que hay una idea que habéis planteado, que los políticos tienen que tener un sueldo digno para que no roben, para que se dediquen a la tarea, para que a la política se dediquen los mejores, que son argumentos que se suelen repetir para tener un buen sueldo. Bueno, eso vale también para los profesores, para los médicos, para los que educan a nuestros hijos, etcétera. ¿Dónde está el problema de fondo? De fondo. El problema de fondo está en la democracia representativa. ¿Dónde está el de fondo? ¿Por qué? Y eso lo sabemos nosotros y se lo contamos a los alumnos. Es decir, cuando Sieyès dice el representante es el que sabe realmente lo que ocurre, no lo sabes tú, te está diciendo aléjate de la política. Cuando te dice Constant, tu libertad está en tu casa y no en el ágora, te está entregando en manos de esos representantes. Y al final tenemos eso: vota y no te metas en política. La conclusión es que la democracia representativa ha construido unos pequeños monstruos alejados de la gente, donde nos están diciendo que sin ellos no podemos solventar nuestros problemas. Al final ellos hablan un lenguaje propio, ellos se autorregulan, ellos tienen algo que explicamos también los profesores de teoría del Estado, tienen las claves de lo que llamamos la selectividad estratégica del Estado. Es decir, al Estado actual le resulta mucho más sencillo responder a unos intereses que a otros. Y por eso Zapatero se reúne mejor con 30 empresarios que con los representantes de 15 millones de trabajadores. Al final, volvemos a lo que hemos dicho siempre, y por eso yo mencionaba el momento revolucionario del 17 y mencionaba también el momento revolucionario de la lucha contra el fascismo. Cuando la gente participa, nos liberamos de estos lujazos de gente que se aleja tanto del pueblo y maneja determinados resortes que al final nos roban nuestras patrias. Pero perdóname, no quiero intervenir mucho, pero hay una cuestión en lo que dices que nos lleva a una realidad distinta a la que tú terminas llegando. Y es que
son formaciones sociales, productos de una sociedad concreta que reflejan en otros aspectos de la misma sociedad la existencia de las mismas formaciones sociales. Es decir, el comportamiento de las élites refleja el comportamiento de las élites, tanto sean económicas como culturales, como políticas, y eso, Wright Mills, el célebre sociólogo americano de izquierdas, en La élite en el poder, en el año 56, ya describe cómo ese comportamiento es un comportamiento reflexivo, es como un comportamiento que copian unas a otras formaciones sociales en su compartimento de una sociedad compartida. Tenemos un modelo social. En ese modelo social hemos cargado las tintas durante 30 años en un Estado social y de derecho que busca el bienestar. Marx decía que, lógicamente, el bienestar necesita el acceso al consumo de las masas. Y lo decía muchas veces agradeciendo además y creyendo que había sido decisivo que el capitalismo burgués, que la burguesía, alcanzara esos niveles de ofrecimiento de consumo a las masas. A partir de ese momento, lo que nosotros hemos construido es una democracia más o menos burguesa, pero de Estado social. Nosotros en el 78 lo que pactamos en el pacto constitucional es precisamente ese modelo, y ese modelo tiene problemas que no son los que tú estás expresando, creo yo, al final, sino que está expresando la preocupación de la gente por las desviaciones de un modelo que sí está funcionando en otras cosas, que sí está de acuerdo con la mayoría de la gente. No creo haberte entendido del todo, pero lo que te he entendido no estoy de acuerdo. Juan Carlos, le doy la palabra a Carlos. No. ¿Quién? Yo. Carlos, yo. Una cosa es que no nos convirtamos en una jaula de grillos como las tertulias habituales, y otra es que seáis tan extremadamente educados. Podéis intervenir sin pedirme permiso. Plantearte que venimos también de derrotas, es decir, que la gente quiso hacer valer una mayor participación, pues ha sido derrotada. Una parte ha sido cooptada con esta sociedad de clases medias, con el consumismo, y otra parte ha sido derrotada. Gente que planteaba cosas alternativas, pues ha sido derrotada de muy diferentes maneras. Aquí hace 50 años que no hay acción colectiva en Europa. Y si es verdad que las luchas de ayer son los derechos de hoy, la ausencia de luchas de los últimos 40 años, desde mayo del 68, pues generan las derrotas actuales. Y en España, si hubiéramos hecho una lectura correcta de la transición y hubiéramos entendido que una parte importante de lo que acabó con el franquismo fueron las luchas obreras, quizá tendríamos una mayor riqueza participativa. Pero como de repente lo entregamos todo, la transición era pacífica, se invitó incluso desde los partidos de la izquierda, incluso desde el propio Partido Comunista, a que el nivel de participación tenía que estar por debajo del nivel de institucionalización, nos quedamos inermes y desarmados. Y al final nos tenemos que comer este tipo de barbaridades, donde insistimos, que es lo que nos convoca a este programa, determinadas personas que se lo deben todo a su condición de representantes del pueblo, viven infinitamente mejor que el pueblo, al tiempo que están apretándole el cuello. Haz hablar a Carlos, que me ha pedido la palabra. Carlos, gracias. Un segundo, Lorenzo. Bueno, vamos a retomar el discurso que nos trae hoy aquí. Y dejarme trivializar un momento. Vosotros sabéis, tenemos futbolistas muy importantes en este país, ¿no? Y parece que entre los 18 y los 25 años hacen tal cantidad de dinero que saben que a los 25, 28 años están fuera del negocio y viven el resto de la vida de lo que han ganado. A mí a veces me da la sensación, con estos porcentajes que a lo largo de lo político, de que sería parecido. Voy a entrar en política, no porque en política gane mucho. Los diputados no tienen un sueldo especialmente alto, son unos sueldos dignos, normales. Pero eso me va a permitir, si estoy... No, hombre, muchos no, en el mejor de los casos no cobran tanto, ¿eh? Unas 5 veces más que un profesor titular interino en la Complutense, con varias carreras universitarias, un doctorado. Ahora vamos a tener elecciones y lo dedicamos todo. Claro, no, pero en todo caso,